Bienvenidas a una nueva video lección más de Modarte Costura. Como estarán viendo mi kit, pues en esta clase les voy a hablar acerca de los pies más usados en la costura. Los pies más usados en la costura mundialmente hablando. Son los más comunes, son los que más se usan y son los que vamos a conocer hoy. Vamos a comenzar. Primero que nada, tienes que saber que existen dos tipos de pie, digamos dos formas de colocar tu pie de costura. La primera forma es esta que estás viendo aquí y es un pie de costura que ya trae el poste que sostiene tu pie sobre la barra de prensa-telas. Este pie de costura ya trae su poste aquí, ¿de acuerdo? Igualmente este pie de costura que trae un poste fijo. Este poste fijo se sujeta a tu máquina de coser mediante un tornillo y puedes comenzar. Sin embargo, este tipo de pies de costura tienen lo que es el poste sujetador bastante largo. Por lo tanto, es un poquito difícil que les quede a todas las máquinas de coser, sobre todo a las máquinas vintage, a las máquinas viejitas, no suele quedarles porque lo que hay en el espacio desde donde empieza la barra hasta el piso de la máquina es muy corto y estas máquinas traen o estas piezas traen muy largo lo que es el poste. Luego tenemos este otro tipo de pies de costura que son este que estás viendo aquí. Y este pie de costura, por ejemplo, si te fijas, no contiene poste. No trae el poste sujetador hacia la máquina. Igualmente, este tampoco trae el poste. Entonces, ¿por qué no trae el poste? Porque tenemos lo que es una pieza que se llama adaptador para pies, que es esta que está aquí. Y esta pieza de adaptador, la verdad es que es buenísima. Si tu máquina no llega a tener este pie o esta pieza de adaptador, la puedes conseguir en un precio súper cómodo y te servirá para poder usar todo tipo de pies de costura. Sin embargo, si no llegas a tener este adaptador, vas a batallar porque te repito, lo que es el espacio que hay de donde prende el presatelas hacia el piso es muy corto. Vamos a ver cómo es nuestra pieza de adaptador. Muy bien, pues esta pieza que tú estás viendo aquí es el adaptador para pies de costura y te lo voy a presentar. Vamos a retirarlo, vamos a utilizar este carrucho para poderla retirar, usarla como si fuera un desarmador. Pues muy bien, esta pieza que estás viendo aquí la vamos a retirar. Y ahí, por ejemplo, quiero que la conozcas, es una pieza súper útil. Si tú tienes esta pieza que se llama adaptador, con ella vas a poder adaptar precisamente cualquier tipo de pie. En la parte trasera contiene una especie de uña, esta piecita de uña, que es la que suelta o atrapa el pie de costura. En esta parte de aquí contiene una canaleta, que es en esa canaleta donde entra nuestro pie de costura. Entonces, si nosotros abrimos esta pezuñita, permitimos que la canaleta tenga espacio suficiente para que el poste de mi pie de costura entre ahí. Ahí está. Soltamos esta pieza y en acto la sujeta ya no la suelta. De esta manera nosotros podemos colocar cualquier tipo de pie de costura en nuestra máquina de coser. Vamos a sujetarla aquí en nuestra máquina y una vez que ya la tengo sujetada la voy a apretar con el desarmador. Voy a mostrar cuáles son los 8 principales pies de costura, los más usados, los que se usan en todo el mundo, independientemente del tipo de máquina. Estos son los pies de máquina más usados en todo el mundo. Vamos a comenzar con el primero y el más importante, que es el pie de costura para costura recta. Es este que ven aquí. Este pie de costura, digamos las características que tiene es que un lado es un poquito más ancho que este otro, ¿ok? El ojillo que ven ustedes al centro es bastante amplio, lo cual permite coser una costura recta, pero también una costura de zigzag. Es muy importante que sepan que cuando ustedes van a coser costura recta, elijan un pie de costura que tenga una patita delgada y una patita ancha. De esa manera tendrán más seguridad de la tela debajo del pie de costura. ¿A qué me refiero cuando hablamos de la abertura del ojillo en nuestro pie de costura? Pues a esto. Por ejemplo, el ojillo que estás viendo del lado izquierdo, que es este, si te fijas tiene un orificio, una perforación redonda y muy pequeña. De esta manera tú solamente podrás coser costura recta en este tipo de pies. Sin embargo, si tu pie de costura tiene un ojillo más amplio, como lo es este pie de costura, te darás cuenta que el ojillo es completamente horizontal y es bastante amplio. De esa manera tú podrás cambiar de costura recta a costura de zigzag sin ningún problema. Ese es nuestro primer pie de costura. Este es nuestro primer pie de costura básico y sirve para coser costura recta y costura de zigzag. Nos vamos al siguiente. Enseguida tenemos el no menos importante pie de costura para teflón. Este pie de costura regularmente viene en color blanco y lo vas a encontrar con un ojillo amplio, ya que se podrá usar para costura recta o costura de zigzag.
Verás que las patitas son equivalentes, es un pie de costura completamente simétrico y funciona perfectamente para realizar costuras rectas y de zigzag, especialmente para telas de vinipiel. Estas telas que regularmente, si tú las coses con un pie de costura normal, se viene hacia adelante, se barre, se corre, y en cambio con este pie de costura, que es un pie de teflón, no vas a tener absolutamente ningún problema y la tela va a correr perfectamente. Pie de costura para teflón. Continuamos. Nos vamos ahora al pie de costura de rodillo. Este pie de costura que tenemos aquí contiene un rodillo por la parte de abajo. Como verás, este es el rodillito y funciona perfectamente para las telas de licra. Aquellas telas que contienen spandex, licra en su confección o en su estructura podrán funcionar perfectamente con este pie de rodillo, ya que la tela arrastrará perfectamente por el rodillo y no tendrás ningún problema para coser. Pie de costura de rodillo especial para telas de punto, para telas de licra, telas que se estiran. En cualquier porcentaje que estire tu tela de licra, este pie de costura de rodillo te va a funcionar perfectamente. Continuamos. Vamos a ver ahora el pie de costura para ojales. Este pie de costura es el más grande que puede existir y es un pie de costura especial para realizar ojales en tu máquina de coser. Ok, bueno, te estaba hablando aquí acerca del pie de costura para realizar ojales. Y la característica de este pie de costura, primero que nada, pues es el más grande de todos los pies de costura, por eso se caracteriza. Tiene un sujetador que le da el tamaño ideal a la abertura para realizar los ojales. Tú podrás poner este tipo de botón en la parte trasera. Bueno, este no quedó, es demasiado grande. Puedes poner un botón de este tamaño, ajustar, y entonces la relación que hay entre lo que sujeta lo que es el botón y la abertura queda perfecta para el tamaño del ojal. Este carrito camina hacia adelante y te abre exactamente la medida de la distancia que hay del botón. Igualmente, si pusieras un botón pequeño, sucede exactamente lo mismo. Colocas tu botón, ajustas y la abertura de tu ojal quedará exactamente a la medida de tu botón. Entonces, este es el pie para botones. Nos vamos ahora con el siguiente. Tenemos ahora el pie de costura para botones. Este pie de costura que tú estás viendo aquí sirve para pegar botones de forma correcta. Este pie de costura tiene una partecita que es como de teflón que se adhiere perfectamente al botón. Es como si tuviera unas patitas que al colocar el botón hace que se peguen un poquito y de esta manera impide que tu botón se esté moviendo a la hora de pegarlo sobre la tela que estás confeccionando. Entonces este pie que estás viendo aquí funciona perfectamente para pegar botones. Nos vamos con el siguiente. El pie de costura número 6, que son de los más importantes. Recuerden que estamos hablando de 8 pies de costura más comunes en el mundo. Y ahora les voy a hablar del pie de costura número 6, que es también uno de los más comunes. Y es este pie de costura que tú ves aquí. Este pie de costura tiene doble función, a mi parecer. La primera función que tiene y por la cual se le conoce es que es un pie ideal para realizar bastillas invisibles en tus faldas, blusas, pantalones. Este pie de costura tiene una patita delgada y tiene un ojillo bastante amplio. Y este ajustador que tiene aquí, como verás, tú podrás moverlo a tu conveniencia. Podrás mover este sujetador hacia, viene siendo como si fuera una guía de costura, o podrás moverlo muy hacia el centro de tal manera que esta parte de aquí se cierre completamente si es que tú necesitas hacer una bastilla invisible bastante justa. Como verás, aquí se está cerrando el espacio, pero si tú mueves este tornillo hacia la derecha, pues entonces se está abriendo el espacio. Tiene una abertura máxima de 5 milímetros, lo cual es bastante suficiente para realizar costuras de bastilla invisible. Otra modalidad que tiene, otro uso que tiene este pie de costura, es que también funciona como una guía para pespuntes de adorno. Tú podrás coser pespuntes de adorno y tener un tope en esta forma. Aquí tú tienes una patita y tiene un tope, como si fuera una obstrucción. De esta manera, tú podrás coser pespuntes de adorno hasta medio centímetro de ancho, porque es lo que abre, pero también podrás coser pespuntes de adorno desde los más chiquititos. Por ejemplo, aquí estoy cerrando la llave para que quede casi cerrada la abertura. Como verás aquí, está quedando casi cerrada. Entonces, bueno, tú podrás abrir hacia donde tú quieras. Podrás poner tu costura y manejar lo que son los pespuntes de adorno de una forma perfectamente bien hechos y bien derechitos, ¿ok? Entonces, este pie de costura sirve para una cosa, pero yo le encuentro doble función. Sirve para realizar bastillas invisibles, pero también para realizar pespuntes de adorno derechitos, perfectos y derechitos, ¿ok? Nos vamos con el siguiente. El último pie de costura es el más conocido del mundo mundial. Y es este pie de costura que tenemos aquí y sirve especialmente para pegar zipper invisible.
Este pie de costura también lo vas a poder encontrar en metal y yo creo que el de metal es el más conocido de hecho en el mundo. Pero bueno, a mí en mi kit de costura, en mi kit cuando compré mi máquina de coser, me salió este que es transparente, es exactamente lo mismo. Y bueno, vamos a ver las características de este pie. Este pie de costura pareciera como si fuera una T y funciona perfectamente para coser tus zipper. En más adelante les vamos a ir mostrando de qué se trata cada pie de costura y cómo funciona y cómo se usa. Este pie de costura tiene un poste horizontal para sujetarlo en tu pie de prensatelas, ya sea del lado derecho o bien del lado izquierdo, dependiendo la costura que estés realizando en tu zipper. Vamos a ver más o menos cómo se usa. De todas maneras saben que para cada pie vamos a realizar una video lección. Para conocer un poquito mejor nuestro pie de costura para zipper que tenemos aquí un zipper invisible y si nosotros lo abrimos, este zipper invisible, vamos a abrirlo, lo vamos a voltear al revés para ver que tenemos las piezas de nuestro zipper tela y unos dientes que son de plástico y es como un engargolado de zipper. Cuando tú vas a coser por el lado izquierdo de tu zipper vas a colocar la aguja en esta posición del lado derecho. Ok, colocas aquí, va a bajar tu aguja y este pie de costura se desliza perfectamente sobre los dientes, más bien abajo de los dientes. Están diseñados perfectamente para usarse sobre zipper invisible. Luego tenemos este otro lado, entonces cambiamos el zipper para el lado derecho y lado izquierdo, perdón, y cosemos de este otro lado donde la aguja va a caer justamente de este lado de nuestra máquina de coser, nuestro pie de costura. Ya sea que se use la aguja de este lado o bien de este otro lado, dependiendo qué lado de nuestro zipper estés cosiendo. Repito, este pie de costura también lo encuentras en presentación de metal y ambos sirven perfectamente para lo mismo. Luego, quiero que sepan que hay otra presentación de pie de zipper, digamos que este es el 8-1 y este zipper que tenemos aquí es un zipper también para coser, es un pie de costura para coser también zipper invisible y es maravilloso, de hecho quedan muchísimo mejor, pero es muy escaso. ¿Por qué es muy escaso? Porque este pie de zipper no viene en las bolsitas de herramientas cuando compramos nuestra máquina de coser. No lo contiene, no es un pie que venga dentro de. Entonces, este pie de zipper casi siempre lo vas a conseguir aparte en cualquier tienda donde vendan herramientas para máquina de coser. Y yo lo conozco como pie de zipper tipo barco. Así lo conozco yo porque me parece que parece un barquito. Pero pues bueno, con que veas la imagen yo creo que lo vas a poder conseguir en cualquier tienda de herramientas para máquinas de coser. Nos vamos al noveno, bueno, al octavo. Nos vamos al último pie de costura, que es el número 8 y es el último de los más comunes en el mundo mundial dentro de la costura. Y vámonos a este pie de costura que es especial para realizar bastillas. Este pie de costura se le conoce como pie doblillador y lo encontrarás en diferentes tamaños, desde 1 milímetro hasta 10 milímetros, que es 1 centímetro. Lo vas a encontrar en todos los tamaños y la verdad es que es un pie súper útil para realizar bastillas perfectas, bastillas que entran precisamente por el doblillador, que es esta pieza de aquí, esta partecita de aquí, entran perfectamente, se deslizan con singular alegría, logrando bastillas perfectas, bastillas súper bonitas, desde telas finas hasta telas gruesas las puede coser correctamente. Todo es cuestión de destreza en el manejo. Para la destreza del manejo sí tendrás que echar fácil a perder unas 5 o 10 bastillas, así es que prepárate realizando primeramente muestras y luego al final, cuando ya hayas realizado tus muestras y ya te hayas dado al manejo de esta bastilla o de este pie de costura, y entonces metes tu tela real. Te deseo muchísima suerte. Este es uno de los pies más difíciles de lograr el adiestramiento sobre él, así es que tendrás que practicar mucho. Los demás son más fáciles, pero yo creo que para lograr bastillas correctas en pies de estos se ocupa de muchísima destreza y de muchas, digamos, trucos para poderlo realizar, pero claro que se puede. Muchísima suerte y bueno, este es el último de los pies de costura más comunes en el mundo mundial y te hablé de los 8 pies de costura más conocidos. Pues bien, hemos terminado con nuestro tema, que es un tema maravilloso porque hemos hablado acerca de los 8 pies de costura o 8 pies de prensatelas más conocidos en el mundo mundial acerca de los pies que se usan para la costura. Y bueno, pues damos por terminado esta video lección. Espero les sirva de mucho. En la siguiente video lección vamos a ver el manejo de cada uno de ellos. Por lo tanto, lo primero sería conocerlos, conocer su nombre, sus características, sus partes y para qué funcionan. Y en la siguiente video lección vamos a ver el uso de cada uno de ellos por separado. Nos vemos en la siguiente video lección. Les habló Yadira Saucedo, diseñadora de modas, Modarte Costura.